Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es mi TBR para The Reading Rush. Normalmente no hago este tipo de videos porque soy pésima para atenerme a los libros que digo que voy a leer, pero parte de la dinámica de Reading Rush es hacer un video diciendo qué vas a leer, así que voy a hacer este video. Y en caso de que no sepan, The Reading Rush es un maratón de lectura llevado a cabo por Ariel Bisset y varios colaboradores más, y esta vez se va a llevar a cabo del 22 al 28 de julio y van a poder encontrar el video del anuncio en la descripción de abajo. El primer desafío es leer un libro con portada morada y voy a tener varias opciones para todos estos desafíos porque no sé cuál es el que sí voy a terminar leyendo. Tengo la opción de Muse of Nightmares de Laini Taylor y Finale de Stephanie Garber. Este es el tercero de la trilogía de Caraval y este es el segundo de la duología de Strange the Dreamer. En esta duología seguimos a un bibliotecario que descubre que existe la magia en el mundo y va a tener que llevar a cabo su destino en este mundo. Y en la trilogía de Caraval seguimos a unas hermanas que se involucran en un festival que involucra también magia y esto las va a llevar a superar varios obstáculos en el camino. No sé cómo más explicar una trilogía completa. El siguiente desafío es leer un libro en el mismo lugar, todo el tiempo sentada en el mismo lugar, parada o como quiera. Mis opciones para ese son novelas gráficas para que sean lecturas rápidas. La primera es The Prince and the Dressmaker de Jen Wang y la segunda es Mouse de Art Spiegelman. Tengo muchas ganas de leer los dos, así que alguno de estos dos será para ese desafío. La verdad no tengo idea de qué trata este libro, pero sé que todo el mundo lo ha amado y por eso lo compré. Y este es no ficción, es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es retratado con ratones. El tercer desafío es leer un libro que hayas planeado leer el año pasado y no lo leíste. Para ese también podría utilizar Muse of Nightmares o Los Novios del Invierno, que es el primero de una trilogía, creo, de fantasía. Este es traducido del francés al español y está escrito por Christelle Davos. Y lo único que sé de este libro es que viajan a través de espejos o a otro mundo, creo. Ni siquiera estoy segura de eso. Y otra opción sería The Ask and the Answer de Patrick Ness. Este es el segundo de la trilogía Chaos Walking. Y en el primer libro seguimos a una sociedad que puede escuchar los pensamientos de todos a su alrededor y curiosamente no hay ninguna mujer alrededor. Esa es la premisa y no quiero decir nada más para no arruinar lo que pasa en ese libro, pero es increíble. El cuarto desafío es leer el primer libro de un autor y he tenido muchísimas ganas de releer uno de mis libros favoritos de este año y ese es If We Were Villains de Emil Rio, en el que seguimos a varios estudiantes de drama que específicamente se enfocan en Shakespeare, cuando de pronto su vida real se va pareciendo más y más a las obras de Shakespeare, hasta que ocurre una tragedia y van a tener que utilizar sus habilidades actorales para mentirle a otros y a sí mismos para que no salga la verdad a la luz. Amé este libro, me encanta la angustia de todo este libro y muero por volverlo a leer, así que igual y es el que leo para este desafío. Otra opción para el libro de primer autor sería Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid, de quien estoy tratando de leer todos sus libros este año y no he leído ese, así que podría ser otra opción para ese desafío. Y la verdad no tengo idea de qué trata, pero es su primer libro y he amado todos los que he leído de ella, que han sido 2. El siguiente es leer un libro con un personaje no humano y tal vez para ese utilice el de Mouse, ya que utiliza ratones y así puedo utilizar este mismo para 2 desafíos diferentes. El sexto es leer un libro con 5 palabras o más en el título y para ese supongo que podría utilizar The Ask and the Answer de Patrick Ness o The Prince and the Dressmaker y así ya utilizaría estos también para un mismo desafío. Y el último desafío sería leer un libro y ver la adaptación y para este podría hacer un poco de trampa porque quiero ver Romeo y Julieta y ya que Shakespeare fue hecho para verse y no para leerse, creo que podría contar como si estuviera leyéndolo y viendo la adaptación. No sé, mi adaptación favorita de Romeo y Julieta es la de Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Así que ese es mi plan por el momento. No sé qué tanto vaya a cambiar esta lista de libros por leer para Reading Rush, pero aquí está el video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Bye.